Un gusto poder compartir con ustedes día a día y bueno, siempre en sintonía de Canal 67 en señal abierta y también en cables Claro y Tigo. Estamos en nuestras redes sociales, nos pueden buscar también, estamos transmitiendo vía Facebook Live, pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, pues siempre le pedimos a nuestros invitados que le den respuesta a esas inquietudes que ustedes tienen. Y este día vamos a hablar temas muy importantes, yo sé que van a tener preguntas, háganosla llegar y con el mayor de los gustos se las vamos a corresponder. Este día vamos a hablar tema salud, tema la viruela del mono o viruela símica. Y para eso tenemos un invitado muy especial, se trata del doctor Emilio Salazar. Bienvenido, doctor. Hola, Juan Carlos, un gusto y una alegría enorme estar aquí de nuevo con ustedes. Es tan importante que podamos informar a nuestra población con estos programas como el suyo, de brindar información objetiva, científica y real, no con la intención de generar un clima de miedo y ansiedad, sino que al contrario, transmitir tranquilidad y calma y que sepamos qué tenemos que hacer. Bueno, hemos tomado a bien hacer este programa debido a que pues, recientemente se dio a conocer ya la primera persona en El Salvador con contagio de la viruela del mono o viruela símica, en la cual pues ya hay preocupación por muchos salvadoreños en el tema de salud, porque recordemos que venimos saliendo de, bueno, no hemos terminado de salir, pero ya lo más grave ha pasado del tema de COVID. Entonces, y para eso, pues para que el doctor nos dé a conocer qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, cómo podemos prevenir, que nos explique qué es la viruela del mono también. Y para ponernos en contexto, vamos a iniciar conociendo lo que es la viruela del mono. ¿Qué podemos hablar de eso? A ver, viruela del mono es el nombre que al final la comunidad científica le ha dado a esta enfermedad. Viruela símica es lo mismo, monkeypox en inglés. Sin embargo, tenemos que recordar que esta no es una enfermedad nueva. Quizás por ahí es donde tenemos que empezar, que esto nos da muchas ventajas porque es una enfermedad que la comunidad médica ya conoce desde el año 1958, donde se detectó los primeros casos que identificaron como viruela del mono. Resulta que habían llevado unos monitos del África hacia Dinamarca para estudiar en ellos la vacuna de la poliomielitis. Y en los primeros monitos que se infectaron lograron aislar el virus, identificar, imagínense desde cuánto tiempo atrás, 1958, esta viruela, que no es necesariamente el animal preferido de ella, el mono, sino que son los roedores, pero a través del mono fue que saltó a la especie humana. Cuando una enfermedad la padecen los animales y excepcionalmente puede haber transmisión del animal al ser humano, le llamamos zoonosis. Es decir, la viruela del mono ha sido históricamente una enfermedad de los animalitos, de los monitos que están en el África y que se transmitía tradicionalmente en estos pobladores del África que tenían contacto con los monos, ya sea jugando o que tocaban las lesiones de los monos y así se transmitía a los animales, o en algunos otros casos que estos pobladores del África ingerían la carne para consumo humano, la carne de monitos infectados, y esa era la forma en que se transmitía anteriormente esta enfermedad hacia el ser humano. Pero algo sucedió y la enfermedad, pues, que ya había muchos casos en el África Central y en el África Occidental, pero nunca había habido casos, muchos casos, y que se fueran propagando de persona a persona, digamos en Europa, Estados Unidos, El Salvador, como lo estamos viendo ahora, y eso es lo que está haciendo la diferencia y por eso esta enfermedad está tomando una importancia a nivel mundial. Era casi imposible que no tuviéramos casos en El Salvador. Recuerdo que estuvimos hablando el tema ya hace varios meses, un par de meses, y que pues usted decía, se va expandiendo y en un determinado momento lo vamos a tener en el país. Realmente la globalización, la facilidad de viajar, de transportarnos, así como nos da ventajas, pues hace que todas estas enfermedades que hoy surgen en el mundo, pues hoy las tenemos en el África y a los 2 días o a la semana están en el otro lado del mundo. Y definitivamente El Salvador, un país que ahora es más
importante desde el punto de vista turístico, un país globalizado, definitivamente era inevitable que tuviéramos un caso de estos. Sí. Pero al conocer la enfermedad vamos a comprender que no es una enfermedad altamente transmisible y que podemos reforzar las medidas junto con el Ministerio de Salud para poder frenar y que los casos sean menos. Tenemos imágenes de cómo son esas erupciones en la piel, porque se ha dado a conocer que no son todas iguales las erupciones. No sé en qué estará de que a unas personas les brota de una manera, a otras personas de otra. Vamos a ver las imágenes para que nos comente usted, doctor. Sí. Ahí estamos viendo muy pocas. Como toda enfermedad, hay muchas enfermedades que se parecen y que la diferencia al final la hacen las pruebas diagnósticas. Por ejemplo, si yo veo esas lesiones aisladamente, yo podría pensar que eso es desde un barro, desde una espinilla, desde varicela, y finalmente pues con la prueba de PCR que se realizó se concluyó que era viruela del mono. Quiero hacer una mención especial porque estas son imágenes de aquí del país, que no es el cuadro, porque si nosotros vemos muchas fotos de viruela del mono, estas son fotos de pobladores de piel morena del África, que ahí vemos cuadros llenos, ¿verdad? Sí. Entonces sí puede presentar un cuadro clínico así, en el que esté lleno de lesiones dermatológicas, pero no necesariamente. Así como esa que estamos viendo. Exacto. Yo creo que las personas al ver esas imágenes... Sí, es de mencionar que esas fotos son fotos no de este brote. Es decir, viruela del mono ha existido en África todos estos años. Solo en la República del Congo se reportaron más de 2.000 casos el año pasado. Lo diferente es que ahora lo tenemos en prácticamente en varios países del mundo. Pero una persona podría llegar a tener ese tipo de brote. Puede llegar a ser así, pero no necesariamente. Y entonces una persona puede tener un menor número de lesiones y pensar que no es viruela del mono, cuando a lo mejor sí. Y al contrario, no toda roncha ni toda lesión que nos salga vamos a pensar que ya nos llegó la viruela del mono. Pero es importante saber reconocerlo. Mire, esa lesión pareciera varicela. Sí. Pareciera... Pero no es todos los casos la misma tipo de erupción, son diferentes. No. Porque las que estábamos viendo en la mano, o sea, el caso que dio en El Salvador es poco. Son menos. Pueden ser 10, pero los síntomas siempre lesiones. Son los mismos. Sí, el cuadro clínico puede ser similar. Tiene un periodo de incubación que varía en rangos de 7 a 14 días. Es decir, tiene que haber un antecedente de un contacto estrecho. Yo tuve un contacto con una persona que tenía viruela del mono, que tenía fiebre, que tenía el cuadro clínico. Y 2 semanas después, que es el periodo de incubación, viene mi primer día de enfermedad, que presenta una elevación de la temperatura, una fiebre, un dolor de cabeza, dolor osteomuscular, dolor de espalda probablemente, y a todo esto usted puede decir, bueno, puedo tener dengue, puedo tener zika, puedo tener chikungunya, puedo tener gripe, puedo tener COVID, etcétera. Lo que va a marcar la diferencia son 2 cosas. Uno, que van a aparecer ganglios, adenopatías dolorosas, extremadamente dolorosas en todo el cuerpo, y entre el tercer y el 5.º día de la enfermedad van a aparecer las lesiones dermatológicas, que pueden ser masivamente, como lo vemos en la foto, o pueden ser muy discretas y escasas, como pequeñas manchas que le llamamos rash o exantema, que es un enrojecimiento de la piel, que luego se hace como una roncha y luego pasa a ser una vesícula que en su interior contiene un líquido claro, y continúa la evolución de la enfermedad, y este líquido claro se convierte en líquido purulento, y eso se llama pústula, y finalmente se rompe, libera el contenido y hace costras. Las costras es cuando se seca y queda como una capa y es como un polvo. Toda esta evolución de las lesiones dermatológicas dura en promedio, porque en medicina siempre hablamos de promedio, 3 semanas, pero puede durar hasta 4 semanas. Actualmente la incapacidad o el periodo de transmisión son de 3 semanas, y algo que recogen los testimonios de los pacientes que cuentan sus historias, que han padecido viruela del mono del exterior, es que son lesiones extremadamente dolorosas. El dolor es un síntoma
muy característico de estas lesiones. Dolores musculares. Dolor de las lesiones. En las lesiones dolor, también. Porque también hay un dolor de cuerpo, me dicen. Correcto, tiene el dolor de cuerpo, pero, por ejemplo, mencionemos una enfermedad que se parece mucho, la varicela. La varicela, lo característico es que pica bastante, pero esta, además de picar, no es el síntoma principal, el prurito o la picazón, sino que estas lesiones duelen y pican. Y al tenerlas hay que tener el especial cuidado de no rascarse o no lastimarse más las lesiones, porque las lesiones, al romperse, expone la piel a que haya una sobreinfección bacteriana, y esto sí podría complicar las cosas. Una consulta, doctor. Desde el momento del contagio dice que son 2 semanas para que empiecen los síntomas, que Así son fiebres y erupciones. Aproximadamente 2 semanas. 2 semanas. Desde el momento en que empiezan las fiebres, erupciones, o sea, todos los síntomas, ¿cuánto tiempo pasa hasta el momento en que se secan, digamos, las llaguitas? Estamos hablando en promedio de 3 semanas, 21 días. 21 días desde el contagio. No, o desde la erupción. Desde el día 1 de la enfermedad, desde que empieza la erupción. Okay. Entonces, el hecho de que ya la ronchita se seque no significa que ya terminó, al contrario, es más contagioso, me parece que. Al final es una costra. ¿Sí? Y la costra es como cuando nos caemos, nos raspamos, y la sangre se coagula y nos forma lo que nosotros decimos, esta costra, esta cáscara, sí, y que muchas veces somos inquietos y nos las quitamos. Entonces, de igual forma, imagínense todas las lesiones, ya como costra, ahí está el virus. Entonces, cuando, por ejemplo, la costra se cae y esas partículas viajan, pueden entrar por vías respiratorias. O veamos, tenemos nosotros el montón de vesículas, y vaya, a diferencia de COVID, pues que COVID al final ya se sabe que solo entra por boca, nariz, oídos, por secreciones. Pero en esta, si yo tengo las lesiones, yo como paciente tengo las lesiones, mi camisa va a tener la secreción, el trasudado de estas lesiones dermatológicas va a tener el virus. Si yo puse mi mano en la mesa y tengo las lesiones, allí dejé el virus, ¿verdad? Las sábanas, las toallas. Entonces, por eso se habla de un contacto estrecho con el paciente o con las cosas que el paciente utiliza. Entonces, no esperaría yo, hoy por hoy, que un paciente diga, de la nada yo tengo estas lesiones de viruela del mono, sino que el paciente va a recordar, bueno, yo tuve un contacto estrecho con una persona que ya había sido diagnosticada con viruela del mono. Contacto estrecho implica un abrazo, implica tocar las manos, compartir las cosas, no necesariamente un contacto sexual, sino que es contacto estrecho piel con piel, como cuando nos abrazamos, con una persona que al final pues obtuvo síntomas, obtuvo diagnóstico y que viene del exterior, que es lo más probable que esté sucediendo en estos momentos. Okay. Bueno, ¿en qué momento deja de ser contagioso la persona que ha adquirido la enfermedad? Porque estamos hablando de ¿cuánto tiempo? Cuando cicatrizan por completo sus lesiones. Al finalizar la etapa de las costras y ya las lesiones dermatológicas cicatrizaron, ahí dejó de ser contagioso. Pero para eso hablamos de un rango de aproximadamente 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. Lo más seguro es un mes. Es lo más probable un mes, pero según las normas que tenemos del ministerio, se ha acordado en 3 semanas, 3 semanas. Que es el rango más frecuente en promedio de las personas en cicatrizar. Vamos a hablar también un poco en el siguiente segmento, doctor, porque también el Ministerio de Salud ya dio lineamientos. Hemos visto al ministro también, Francisco Alaví, el ministro de Salud, dando también lineamientos. Vamos a analizar todos estos lineamientos que han dado para ver cómo el sistema de salud va a manejar esta enfermedad que ya, quieras o no, ya entró en su primer caso en el país. Y también veía una nota que decía que esta persona ya ha tenido, existían 20 nexos. 20 nexos que me imagino yo que también algún procedimiento van a tener, ¿verdad? Así como cuando se dieron los casos de COVID, pues que ya los nexos estaban también ubicados
y, quieras o no, hay un control sobre ellos. Entendería yo que todo esto se tiene que hacer también en esta nueva etapa. Claro que sí, es una enfermedad más controlable y que las autoridades pues están preparadas y listas para ejercer todas estas medidas que van en beneficio de todos nosotros. Bueno, estamos conociendo un poco de lo que se trata de la viruela del mono o viruela símica. Ya el doctor Emilio pues nos está comentando que como la forma de contagio, los tiempos que dura la enfermedad, pero también vamos a conocer en el siguiente segmento los lineamientos que está dando el Ministerio de Salud. De igual manera vamos a ver cómo se previene y cómo se puede tratar. Así que cuando regresemos seguiremos conversando con el doctor Emilio Salazar el tema de la viruela del mono. Ya regresamos.